quiero comenzar con una verdad simple. La mayoría de los descubrimientos no se anuncian a los gritos. Llegan con tranquilidad, ocultos dentro de datos que creemos que ya entendemos. Y eso es exactamente lo que ocurrió con el análisis más reciente de 3 y Enlace. A primera vista, los nuevos hallazgos parecían rutinarios. Otro objeto interestelar pasando por nuestro vecindario. Otro conjunto de medidas, trayectorias y curvas de luz. Nada que debería alterar fundamentalmente nuestra comprensión. Pero enterrado dentro de esos números había un único detalle pequeño, sutil y fácil de pasar por alto que cambia la forma en que todo debe ser interpretado. Este detalle no era dramático por sí mismo. No fue una explosión repentina, una emisión visible o una maniobra obvia. Fue una desviación, un cambio tan leve, que la mayoría de los modelos inicialmente lo suavizaban como ruido. Pero cuando los datos fueron aislados y examinados sin suposiciones, la desviación se negaba a desaparecer. De hecho, se hacía más clara, mientras más de cerca se estudiaba. El objeto no se comportaba como se predecía. Para los cuerpos naturales que viajan a través del espacio, el movimiento sigue reglas que conocemos muy bien. La gravedad, el impulso y la desgasificación producen patrones que se repiten en cometas y asteroides. Pero esta vez, el patrón se rompió. El cambio de dirección no se alineó con la presión de la radiación solar, no coincidió con los perfiles sin desgasificación y no escaló como lo requieren los modelos de pérdida de masa. Esa única inconsistencia plantea una pregunta difícil. Si este comportamiento no está impulsado por mecanismos no naturales, entonces, ¿qué lo está influyendo? Aquí es donde todo cambia, porque una vez que permites la posibilidad de que una suposición esté equivocada, debes reexaminar todas ellas: la forma, la densidad, la estructura interna, la composición, incluso el origen, vuelven a estar sobre la mesa. El objeto deja de ser solo otro visitante y comienza a convertirse en un rompecabezas. Más importante aún, el momento del cambio direccional importa. No ocurrió al azar, sino en un punto donde las fuerzas ambientales deberían haber sido mínimas. Ese momento descarta la coincidencia, sugiere intención o, a lo menos, control, ya sea pasivo o activo. La ciencia no progresa a base de la comodidad. Progrede confrontando los datos que se niegan a encajar. Ignorar este detalle sería más fácil. Etiquetarlo como una anomalía y pasar a otra cosa mantendría el consenso. Pero eso también preservaría la ignorancia. El universo ya nos ha enseñado esta lección antes. Cada gran salto en la comprensión provino de algo que no se comportó como se esperaba. Estrellas que no se movieron correctamente llevaron a la materia oscura. Luz que se dobló de manera extraña reveló la relatividad. Patrones que al principio no tenían sentido eventualmente reescribieron la física. Este momento se siente similar. La pregunta ya no es ¿qué es 3 y Enlace? La pregunta es ¿qué estamos asumiendo que ya no aplica? Ese único detalle, el cambio de dirección, no solo afecta a un objeto, desafía cómo interpretamos a los visitantes interestelares en su totalidad. Nos obliga a admitir que nuestros modelos pueden estar incompletos y que el cosmos aún puede estar ocultando mecanismos que aún no hemos imaginado. Estamos en una encrucijada. Un camino conduce de regreso a explicaciones cómodas que justifican la anomalía. El otro camino avanza hacia la incertidumbre, pero también hacia el descubrimiento. Y la historia ha demostrado que cuando la ciencia elige el segundo camino, todo cambia al principio. Nada sobre los datos parecía inusual. Las mediciones llegaron de la misma manera que siempre lo hacen. Filas de enmeros, marcas de tiempo, valores de brillo, coordenadas posicionales. Todo parecía limpio, consistente y bien dentro de márgenes esperados. Los filtros automatizados lo pasaron sin resistencia. Los modelos preliminares lo absorbieron sin problemas. Para la mayoría de los observadores, era solo otro conjunto de datos interestelares de rutina, no diferente de docenas que vinieron antes. Pero enterrado dentro de esa aparente normalidad, había una pequeña irregularidad. No saltó a la vista de inmediato. No era dramática ni visualmente obvia. Existía como un leve desajuste entre el comportamiento predicho y el movimiento observado. Tan sutil que fácilmente podría descartarse como error instrumental o interferencia de fondo. De hecho, los primeros análisis hicieron precisamente eso, suavizándolo como ruido estadístico. El problema era que la anomalía se negaba a desaparecer cuando los datos se volvieron a procesar con restricciones más estrictas. La desviación permaneció cuando se aplicaron métodos de calibración alternativos. Aún así, mantuvo subconjuntos independientes de las observaciones recogidas en diferentes momentos y de diferentes instrumentos que mostraron el mismo leve desfase. Esa persistencia es lo que transformó la curiosidad en preocupación. El ruido aleatorio no sobrevive a un escrutinio repetido. El comportamiento sistemático lo hace. Lo que hacía que este detalle fuera especialmente inquietante era su consistencia a través de parámetros no relacionados. No estaba atado a un solo tipo de medición
o ventana de observación. En su lugar, apareció como un patrón suave pero coherente, uno que se alineaba a través de cambios en posición, velocidad y brillo. Cada señal individual era débil, pero juntas formaban un acuerdo silencioso de que algo estaba ligeramente fuera de lugar. La tentación en ciencia siempre es confiar primero en el modelo. Los marcos establecidos han ganado su autoridad a través de la repetición y el éxito. Cuando los datos no coinciden, el instinto es corregir los datos, no cuestionar el marco, y en la mayoría de los casos, ese instinto está justificado. Los instrumentos se desvían, los sensores fallan, ocurre interferencia ambiental. Pero aquí, cada intento de arreglar los datos solo agudizaba la discrepancia. Este es el momento donde la atención se desplaza. Lo que una vez fue una molestia se convierte en el centro de atención. Los analistas comienzan a aislar variables en lugar de promediarlas. Suposiciones que antes eran invisibles, repentinamente, se vuelven visibles y cuestionables. ¿Por qué debería el objeto comportarse exactamente como otros que hemos visto? ¿Por qué deberían los visitantes interestelares seguir las mismas reglas internas que los cuerpos formados en nuestro propio sistema? La anomalía no se hacía más fuerte con el tiempo, no escaló a algo sensacional. En cambio, permaneció del mismo tamaño, justo lo suficientemente grande como para importar, pero lo suficientemente pequeña como para ser ignorada por quienes no miraban de cerca. Ese equilibrio es a menudo donde se esconden los descubrimientos más importantes. La historia muestra este patrón repitiéndose. Discrepancias diminutas en el movimiento planetario una vez revelaron masas no vistas. Leves cambios en la luz de las estrellas condujeron a nuevas comprensiones de la gravedad. En cada caso, la clave no fue el tamaño de la anomalía, sino su negativa a desaparecer. Este detalle impone una disciplina de paciencia, exige que nos sentemos con la incertidumbre en lugar de apresurarnos a la resolución. Nos pide que admitamos que nuestra confianza puede ser prematura y que el universo no nos debe simplicidad, porque cuando un detalle sobrevive a cada intento de borrarlo, el problema ya no son los datos. El problema es lo que pensamos que ya sabemos ampara los objetos que se mueven a través del espacio. El movimiento es uno de los narradores más confiables. Las trayectorias revelan el origen. Las fuerzas revelan la composición y los cambios en la velocidad generalmente apuntan a causas bien entendidas. La gravedad dobla caminos. La radiación solar aplica un leve empuje. La desgasificación de materiales volátiles produce un empuje medible. Estos mecanismos han sido probados en miles de cuerpos, formando un marco confiable para la predicción. Por eso el comportamiento observado aquí es tan inquietante. El cambio en el movimiento no se ajusta cómodamente dentro de ninguna de estas no explicaciones. La influencia gravitatoria fue la primera sospecha. Como siempre es, se corrieron modelos teniendo en cuenta la atracción del Sol y de los planetas cercanos con precisión extrema. La curvatura esperada era clara y consistente. Sin embargo, el camino observado se desvió de esa curva de una manera que la gravedad por sí sola no pudo explicar. La discrepancia era pequeña, pero apuntaba en una dirección que la gravedad no debería producir. La presión de radiación solar fue considerada a continuación. La luz lleva momento, y para objetos de baja masa o de forma inusualmente moldeada, esa presión puede causar aceleración mensurable. Este mecanismo ha explicado movimientos inusuales antes, pero solo bajo condiciones muy específicas. Al aplicarse aquí, los números se negaron a alinearse. El objeto necesitaría una densidad inverosímilmente baja o una geometría extrema para responder tan fuertemente. Y aún así, la dirección de la aceleración no coincidió con las predicciones. La desgasificación, el sello distintivo de los cometas, ofreció otra posible respuesta. Los chorros de gas que escapan de materiales calentados pueden alterar la trayectoria de un cuerpo, a veces de manera dramática, pero las firmas de desgasificación producen colas detectables, cambios de brillo y patrones térmicos que los instrumentos están diseñados para observar. En este caso, esas firmas estaban ausentes o eran demasiado débiles. Más importante aún, la aceleración no varió con la proximidad solar, de la manera que la desgasificación exige. El tiempo y la magnitud simplemente no cooperaron. Lo que hace que esta situación sea particularmente desafiante es que la desviación se comporta de manera coherente. No es caótica ni fluctuante. Sigue una tendencia estable que sugiere una influencia persistente, en lugar de un evento transitorio. Esa estabilidad es difícil de reconciliar con actividad de superficie aleatoria o pérdida de material desigual. Los procesos naturales tienden a dejar huellas desordenadas, ESTs. A medida que los modelos se acumulan y fracasan, ocurre un ligero cambio en el análisis. La pregunta cambia de ¿qué fuerza natural es responsable? ¿Por qué todas las fuerzas naturales fallan de la misma manera? Cuando múltiples explicaciones independientes colapsan bajo el escrutinio, el problema puede no ser el objeto,
sino las suposiciones que guían el análisis. Esto no es una declaración de certeza, es una admisión de limitación. La física es poderosa, pero no es omnívora. Su fuerza radica en reconocer cuando las reglas establecidas ya no proporcionan respuestas suficientes. Un objeto que se niega a conformarse no rompe la ciencia, la expande. Lo que hace que esta desviación sea tan significativa no es que viole leyes conocidas, sino que expone lo estrecho de nuestras expectativas. Hemos categorizado a los visitantes interestelares basándonos en un tamaño de muestra que es cada vez más pequeño. Asumimos similitud porque es conveniente, no porque esté probado. Cuando el movimiento desafía cada explicación familiar, la respuesta responsable no es el desdén, sino una investigación más profunda, porque el universo rara vez anuncia revoluciones con fuegos artificiales. Más a menudo, susurra a través de datos que no se comportan como deberían, y espera ver quién está dispuesto a escuchar. El momento es a menudo el juez silencioso de explicaciones en competencia. Las fuerzas en el espacio no actúan aleatoriamente, siguen ritmos dictados por distancia, energía y entorno. Cuando un objeto cambia de comportamiento, cuando acelera o cambia de dirección, el momento en el que ocurre ese cambio puede ser tan revelador como el cambio en sí. El momento de la desviación presenta uno de los desafíos más fuertes a la interpretación convencional. El giro direccional no ocurrió cerca del Sol, donde la presión de radiación alcanza su máximo y el calentamiento superficial se vuelve intenso. No sucedió durante un encuentro planetario cercano que podría distorsionar el movimiento por mareas gravitacionales. No coincidió con ningún disturbio externo. En cambio, surgió durante una fase del viaje del objeto, cuando las fuerzas circundantes deberían haber sido relativamente débiles y estables. Esto solo reduce el campo de causas plausibles. Las explicaciones naturales dependen en gran medida de la correlación. Si la luz solar impulsa un efecto, el efecto debería fortalecerse a medida que aumenta la luz solar. Si la gravedad es responsable, la desviación debería alinearse con los gradientes gravitacionales. Aquí no aparece tal correlación. El momento está desalineado con cada desencadenante esperado. Esa desalineación transforma lo que podría haberse explicado como coincidencia en algo mucho más incómodo. Los eventos aleatorios son, por definición, desiguales. Pican, desvanecen y se dispersan de manera impredecible. Sin embargo, el cambio observado muestra un inicio suave y una influencia sostenida. Se comporta menos como una reacción repentina y más como un ajuste deliberado, incluso sin asignar intención. Ese patrón implica un proceso interno, en lugar de un choque externo. Esta distinción importa. Los procesos internos requieren estructura, requieren algo dentro del objeto que pueda responder, regular y mantener consistencia a lo largo del tiempo. Esa posibilidad por sí sola obliga a repensar la naturaleza del objeto. Un fragmento inerte de roca o hielo no puede elegir cuándo responder, solo puede reaccionar cuando es afectado. El aspecto más impactante es cuán precisamente la desviación evita períodos de interferencia máxima. Si esto fuera casualidad, uno esperaría al menos alguna superposición con fuerzas ambientales más fuertes. En cambio, el momento parece casi optimizado para separarse de ellas, haciendo que la atribución natural sea cada vez más forzada. Las coincidencias tienden a agruparse alrededor de causas. No. En este punto, el escepticismo se vuelve más exigente, no menos, para preservar una explicación puramente aleatoria. Uno debe invocar una cadena de alineaciones improbables, una fuerza lo suficientemente débil como para escapar de la detección, actuando en el momento justo, produciendo un efecto consistente sin dejar evidencia secundaria. Cada requisito adicional reduce la plausibilidad. La ciencia se construye sobre la probabilidad, no sobre la posibilidad. Muchas cosas son posibles, pocas son probables. El momento aquí aleja la explicación de la probabilidad y hacia una súplica especial. Ese nunca es un lugar cómodo para que un modelo resida. Lo que queda no es una conclusión, sino una restricción. Lo que sea responsable debe operar independientemente de los impulsores externos evidentes. Debe ser sutil, sostenido y precisamente cronometrado. Estas restricciones son poderosas porque eliminan muchas más explicaciones de las que permiten. Aquí es donde la narrativa cambia. La pregunta deja de ser si el momento importa y se convierte en por qué es tan difícil desestimarlo. Cuando la coincidencia exige demasiada generosidad, deja de ser coincidencia. Una vez que una sola suposición falla, la estabilidad de todo el marco entra en cuestión. Los modelos científicos son construidos como estructuras cuidadosamente equilibradas, con cada suposición apoyando a la siguiente. Elimina una, y las demás ya no se sostienen tan cómodamente como antes. Precisamente eso es lo que sucede aquí. Aceptar que un detalle no puede ser explicado por razonamiento estándar
obliga a un regreso a lo fundamental. La forma se convierte en la primera incertidumbre. La mayoría de los objetos naturales son modelados como aproximadamente simétricos, o al menos irregulares de maneras familiares. Estas aproximaciones funcionan porque las desviaciones suelen promediarse con el tiempo, pero si el movimiento no se promedia, entonces la forma ya no puede ser tratada como una variable menor. Una geometría inusual, extremadamente alargada, achatada o estructurada podría alterar drásticamente cómo actúan las fuerzas sobre ella. De repente, la forma ya no es algo cosmético, se convierte en central. La densidad sigue de cerca. Las suposiciones sobre masa y composición interna determinan cómo responde un objeto a influencias externas. Si la densidad es más baja o más desigual de lo esperado, incluso fuerzas débiles podrían producir efectos desproporcionados, pero los escenarios de densidad extrema generan sus propios problemas. Los materiales que la luz necesitaría serían frágiles, y sin embargo, el objeto parece permanecer intacto. Esa tensión sugiere refuerzo interno o una composición poco familiar. La estructura interna introduce otra capa de incertidumbre. Los cuerpos naturales suelen ser tratados como agregados, colecciones de material débilmente unidas. Sin embargo, los agregados se comportan de manera caótica bajo estrés. La consistencia observada en el comportamiento argumenta en contra de un interior desordenado. En cambio, insinúa coherencia en partes que actúan juntas en lugar de independientemente. Esa posibilidad por sí sola reconfigura cómo debe modelarse el objeto. La composición se niega a permanecer simple. Las sustancias no intracelulares interactúan con el calor y la radiación de maneras predecibles. Si esas interacciones no logran explicar lo que se observa, entonces la composición es exótica o nuestra comprensión de cómo se comporta está incompleta. Ambas opciones son disruptivas. Implican ya sea nuevas propiedades materiales o una nueva física en juego. Incluso el origen, una vez considerado resuelto solo por trayectoria, se vuelve incierto. Lo interestelar no significa uniforme. Los objetos formados en entornos radicalmente diferentes pueden llevar propiedades que nos son desconocidas. Si este objeto proviene de una región con condiciones diferentes a las que formaron nuestro propio sistema, entonces importar nuestras suposiciones al por mayor R puede ser el verdadero error. Lo que hace que esta reevaluación sea tan poderosa es que no se basa en agregar complejidad por el mero hecho de hacerlo. Se ve forzada por la restricción. Los datos no permiten que las explicaciones más simples sobrevivan. Cada suposición rechazada no es un salto especulativo, sino una concesión a la evidencia. Así es a menudo como cambian los paradigmas, no a través de descubrimientos dramáticos, sino a través de la acumulación de incomodidad. Cada pregunta sin respuesta presiona los bordes del pensamiento aceptado hasta que la estructura ya no puede mantenerse en pie. El objeto en sí no cambia durante este proceso. Lo que cambia es nuestra postura hacia él. En lugar de categorizar y seguir adelante, nos vemos obligados a pausar, a preguntar no solo qué es, sino por qué nuestras expectativas fracasaron tan completamente. Un detalle pequeño en aislamiento se convierte en transformador en contexto. Actúa como un hilo sacado de una tela, revelando cuánto dependía de que permaneciera intacto. Y una vez que se extrae, nada encaja de la misma manera. Momentos como este colocan a la ciencia en una posición incómoda pero familiar. La evidencia no grita, pero se niega a guardar silencio. No derroca el conocimiento existente, pero se inclina persistentemente contra él. En tales momentos, el progreso depende menos de nuevos instrumentos, o de más datos y más de la disposición para confrontar la incertidumbre sin apresurarse hacia una conclusión. Siempre hay presión para resolver anomalías rápidamente. Clasificar una irregularidad como error o coincidencia restaura el orden y protege el consenso. Permite que la investigación avance por caminos establecidos sin interrupciones. Pero la historia muestra que este instinto, aunque eficiente, suele ser costoso. Muchos de los descubrimientos más transformadores fueron retrasados no por falta de evidencia, sino por resistencia a sus implicaciones. En esta encrucijada aparecen dos caminos. Un camino restringe la investigación, explicando la anomalía como un caso atípico no digno de atención sostenida. Este camino ofrece consuelo, preserva reputaciones, modelos y estructuras de financiamiento. Sin embargo, también preserva puntos ciegos. Cuando las anomalías se desestiman demasiado rápido, se acumulan en silencio, erosionando la confianza desde abajo. El otro camino es más lento y exigente. Acepta que las explicaciones actuales
pueden estar incompletas. Invita al escepticismo, no solo hacia nuevas ideas, sino hacia viejas suposiciones. Este camino no promete respuestas inmediatas. En cambio, expande el espacio de preguntas, permitiendo que múltiples hipótesis coexistan mientras la evidencia madura. Elegir este segundo camino no significa abandonar el rigor. Por el contrario, exige más de él. Requiere definiciones más claras, mejores mediciones y una distinción más aguda entre lo que se sabe y lo que simplemente se asume. También requiere humildad intelectual. El reconocimiento de que el consenso no es verdad, sino una instantánea de acuerdo en un momento dado. Lo que hace que este momento sea particularmente significativo es que no concierne a una teoría abstracta o a una ecuación distante. Concierne a un objeto físico observado directamente cuyo comportamiento resiste una fácil categorización. Esa tangibilidad da peso a la pregunta, ancla la especulación en la observación y obliga al debate a permanecer anclado a la evidencia. La ciencia avanza de manera más efectiva cuando trata las anomalías como oportunidades en lugar de amenazas. Cada detalle no explicado es una prueba del marco en sí. Si el marco puede adaptarse, se vuelve más fuerte. Si no puede, eventualmente debe ser reemplazado. Cualquiera de estos resultados es un progreso. El peligro no radica en estar equivocado, sino en negarse a notar cuando algo no encaja. Desestimar lo disperso puede preservar la estabilidad a corto plazo, pero sacrifica la comprensión a largo plazo. La curiosidad, cuando está disciplinada por la evidencia, no es imprudente, es responsabilidad. Estar de pie en esta encrucijada no es un fracaso del conocimiento. Es una señal de que el conocimiento está vivo. El universo ha ofrecido una vez más un desafío sutil, no exigiendo creencias, sino demandando atención. Lo que suceda a continuación depende menos de qué es el objeto y más de cuán dispuestos estamos a seguir las preguntas que deja atrás.